La verdad es que ese pasado es un espejo del presente. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Oscuridad, sangre, destrucción. 10 plagas azotaron Egipto como juicio divino. Pero, ¿y si no fueran solo parte del pasado? ¿Podrían estas plagas repetirse hoy? ¿Están las señales volviendo a manifestarse en nuestro tiempo sin que lo notemos? Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy veremos las 10 plagas de Egipto. ¿Podrían repetirse en la actualidad? Prepárate para descubrir si el juicio de ayer está más cerca de lo que imaginas. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En lo profundo de la historia bíblica hay un relato que ha estremecido a generaciones enteras, el de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto como castigo divino y como señal de liberación para el pueblo de Israel. No fue solo una serie de eventos naturales catastróficos, sino un acto de juicio espiritual y confrontación directa entre el Dios verdadero y un sistema de poder humano rebelde. Pero la gran pregunta que hoy nos inquieta es, ¿podrían estas plagas volver a repetirse en la actualidad? Muchos consideran estas plagas como meras historias del pasado, como fábulas antiguas o simples metáforas. Sin embargo, al mirar atentamente los tiempos que vivimos, empezamos a notar similitudes inquietantes con lo que ocurrió en aquel entonces. Hoy, más que nunca, el mundo está experimentando fenómenos naturales y espirituales que reflejan con fuerza las antiguas señales que una vez estremecieron a Egipto. ¿Será que el mundo moderno también se ha endurecido como el corazón del faraón? La primera plaga convirtió las aguas del Nilo en sangre, haciendo que todo ser viviente muriera y el pueblo no pudiera beber. ¿Acaso no vivimos una crisis de contaminación hídrica global? Millones de personas no tienen acceso a agua potable y los océanos están siendo destruidos por la acción del hombre. El agua, símbolo de vida, se está volviendo muerte por causa del pecado y la ambición desmedida. La segunda plaga trajo ranas por todas partes, invadiendo hogares, camas, templos y cocinas. Hoy, plagas de diferentes tipos, no necesariamente de ranas, pero sí de enfermedades y pestes, se están manifestando de forma global. La pandemia que azotó al mundo no solo fue una alerta sanitaria, sino un llamado espiritual para volver los ojos a Dios. ¿Pero hemos escuchado su voz? Luego vino la plaga de los piojos o mosquitos que cubrieron hombres y animales. En la actualidad, el aumento de enfermedades transmitidas por insectos, como el dengue, el Zika o el chikungunya, es alarmante. Ya no se trata de eventos aislados, sino de epidemias que cruzan continentes, rompiendo toda frontera. ¿Es coincidencia o advertencia? La cuarta plaga trajo enjambres de tábanos o moscas que arruinaron la tierra. Hoy vemos cómo la plaga de la corrupción, la violencia y la desinformación se propaga como un enjambre invisible por las redes sociales, los gobiernos, las instituciones. Las plagas ya no solo son físicas, también son morales y espirituales. Después, la quinta plaga mató el ganado de Egipto, dejando en ruinas la economía del reino. ¿Y qué decir de las crisis económicas actuales? Quiebras, inflación, pobreza extrema. El sistema financiero mundial tambalea, y con él, la esperanza de millones. El hombre ha confiado más en el dinero que en Dios, y las consecuencias son cada vez más visibles. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas sobre los cuerpos de hombres y animales. ¿Será coincidencia que hoy vivamos en una época de enfermedades autoinmunes, cáncer, trastornos incurables y pandemias mentales? La salud física y emocional del mundo está siendo devastada y pocos hacen la conexión con lo espiritual. Luego llegó una tormenta de granizo mezclado con fuego,
arrasando los campos. Hoy, el cambio climático trae lluvias torrenciales, granizadas extremas, incendios forestales y fenómenos meteorológicos nunca antes vistos. La naturaleza misma parece gritar que algo no está bien, o tal vez que Dios está llamando. La octava plaga trajo langostas que devoraron lo que el granizo no había destruido. En algunas regiones del mundo, esta profecía se ha cumplido literalmente en años recientes. En otras, las langostas son simbólicas, ideologías, hábitos, culturas de muerte que consumen lo que queda de moral y verdad. Y la novena plaga trajo una oscuridad total sobre Egipto, una que se podía sentir. ¿No vivimos hoy en una oscuridad espiritual? A pesar de los avances tecnológicos, la humanidad está más perdida que nunca. La luz de Dios ha sido rechazada, y el mundo se hunde en el caos, la depresión y el vacío. Pero fue la 10ª plaga la que selló el destino de Egipto y marcó el comienzo de la liberación del pueblo de Israel. La muerte de los primogénitos, un juicio directo, personal e innegociable. En nuestros días, aunque no vemos ángeles de la muerte pasar físicamente por las calles, sí observamos una generación que está siendo destruida. Jóvenes que mueren antes de tiempo por violencia, drogas, depresión, suicidio, guerras o indiferencia. Es como si el enemigo estuviera reclamando las primicias de cada hogar y la humanidad sigue dormida, sin marcar con sangre sus puertas espirituales. Este último juicio vino acompañado de una instrucción divina. El cordero debía ser sacrificado y su sangre puesta sobre los dinteles de las casas. Esa sangre fue el símbolo de salvación. Hoy ese cordero es Jesucristo y su sangre sigue siendo el único refugio ante los juicios venideros. ¿Están nuestras vidas marcadas por esa sangre? Hemos cubierto nuestras casas, familias y corazones con la única protección verdadera. Lo impactante es que en el contexto profético, las plagas de Egipto no solo fueron un evento aislado del pasado, sino un patrón que se repetirá antes del retorno de Cristo. El libro de Apocalipsis nos habla de juicios similares, de copas de ira y trompetas que anunciarán tribulación sobre la tierra. Y lo más aterrador es que muchos no lo verán venir, porque su corazón, como el del faraón, ya está endurecido. El paralelo entre el antiguo Egipto y nuestro mundo moderno es más profundo de lo que imaginamos. En ambos había un sistema político que se creía invencible. En ambos, el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. En ambos, hubo señales claras del cielo, ignoradas por las autoridades. Y en ambos, se necesitó una manifestación de poder sobrenatural para despertar a las masas. Hoy, Dios no ha cambiado. Lo que hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Y lo hará. Estamos en una guerra espiritual. Las plagas de hoy pueden tener otros nombres, pero su raíz es la misma. Rebelión contra Dios, idolatría, indiferencia. Y al igual que en Egipto, el juicio no vino de inmediato. Dios dio oportunidades, envió advertencias, mostró su poder gradualmente. Él es lento para la ira, pero justo. No juzga sin antes advertir. Este mensaje que escuchas es, quizá, una de esas advertencias. El mundo se burla de los que creen. Las plagas son explicadas por la ciencia, el juicio es negado por la filosofía y la venida de Cristo es ridiculizada por los medios. Pero en el silencio del espíritu, algo grita. Algo en el alma del ser humano sabe que algo grande está por suceder, que el reloj profético se está agotando y que las plagas de Egipto podrían estar repitiéndose delante de nuestros ojos sin que nos demos cuenta. Lo más grave no es que vengan plagas, sino que seamos encontrados sin preparación. Egipto tenía la oportunidad de arrepentirse, pero se resistió. El mundo actual tiene acceso a más Biblias que nunca, a más mensajes, más predicaciones, pero también tiene más distracción, más ruido, más orgullo. Elegiremos como Egipto o como Israel. Esa es la verdadera encrucijada. La historia también nos muestra que mientras caían las plagas, la tierra de Gosén
donde vivían los hebreos, estaba protegida. Dios hace diferencia entre los que le sirven y los que lo ignoran. Esa diferencia sigue vigente hoy. Quienes se esconden bajo sus alas pueden ver el juicio sin ser tocados. El secreto está en vivir alineados con Él, en santidad, obediencia y fe. No se trata de sembrar miedo, sino de despertar conciencia. No es un mensaje de desesperación, sino de decisión. Las plagas de Egipto fueron reales, pero también lo fue la liberación. El juicio vino, pero también la redención. Dios es juez, pero también es Padre, y hoy, en su amor, vuelve a decir: «Deja ir a mi pueblo». ¿Responderemos o cerraremos el corazón como el faraón? Porque más allá del juicio hay una promesa. Tras las plagas vino la libertad. Tras la oscuridad vino la columna de fuego. Tras el dolor vino el cruce del Mar Rojo. Y esa es nuestra esperanza, que aun si el mundo tiembla, los que confían en Dios caminarán por tierra seca, hacia su propósito eterno. Y es que si observamos con ojos espirituales, las plagas no solo fueron un castigo, sino también un instrumento de revelación. Cada una fue un ataque directo contra los falsos dioses de Egipto. El Nilo, considerado divino, se convirtió en sangre. La diosa Heket, con forma de rana, fue desacreditada por la segunda plaga. Cada golpe desmanteló una creencia idolátrica. De la misma forma, hoy estamos viendo cómo se tambalean los ídolos modernos. La economía, la ciencia, la tecnología, la política, todo lo que el hombre adoró, Dios está demostrando que no puede salvarnos. Lo impactante es que aún con todo eso, hay quienes siguen sin abrir los ojos. Así como el faraón endureció su corazón, muchos hoy también lo hacen. No importa cuán claras sean las señales, siguen buscando explicaciones humanas en vez de reconocer la mano de Dios. Es como si la humanidad estuviera atrapada en una especie de ceguera espiritual, igual que Egipto, esperando que la última plaga los despierte. Pero quizás para entonces sea demasiado tarde. Aún así, la misericordia de Dios sigue llamando. En cada señal, en cada sacudida, hay una voz que clama desde el cielo: «Vuelvan a mí». Él no desea la destrucción, sino la restauración, pero para que eso ocurra, el corazón tiene que rendirse. Tiene que haber una decisión radical, como la de los hebreos al marcar sus puertas. Un acto de fe, de obediencia, de rendición total. Eso es lo que Dios busca hoy. Y aquí es donde el paralelo profético se hace aún más fuerte. En Apocalipsis, las trompetas y copas reflejan eventos similares a las plagas de Egipto. Agua convertida en sangre, oscuridad, langostas, enfermedades, fuego, destrucción. No es coincidencia. Dios está usando el mismo lenguaje porque está hablando al mundo con los mismos principios: juicio y redención, justicia y misericordia. La historia se repite, pero esta vez a escala global. El enemigo quiere que pensemos que todo sigue igual. Quiere distraernos, adormecernos, llenarnos de entretenimiento, de ruido, de ansiedad. Pero los hijos de Dios deben estar atentos, vigilantes, porque mientras el mundo duerme, el cielo se está moviendo. Las trompetas están listas. El juicio ya no es solo una historia antigua, está tocando la puerta, y tú, que escuchas esto, no estás aquí por casualidad. Tal vez Dios te está llamando a ser como Moisés, un intercesor, un libertador, alguien que se levanta en medio del caos con la autoridad del cielo para liberar a otros. Porque las plagas vinieron, pero también vino un libertador. No fueron solo juicios, también fueron señales de un cambio de era. Y ahora estamos entrando en otra transición profética. La pregunta clave es: ¿de qué lado estaremos? ¿En la comodidad de Egipto, aferrados a lo conocido, a lo material, a lo mundano? ¿O caminaremos con valentía hacia el desierto, hacia lo desconocido, pero guiados por Dios? Porque no hay punto medio. Las plagas dejaron claro que había que decidir, y hoy esa decisión es más urgente que nunca. Además, hay algo que no podemos ignorar.
Las plagas fueron también un mensaje para el pueblo de Israel. Muchos se habían acomodado en Egipto, habían adoptado costumbres, se habían olvidado de la promesa. Las plagas fueron un llamado para despertar, para recordar quiénes eran, para prepararse para la libertad. ¿Y si las sacudidas de hoy también son para nosotros? ¿Y si Dios está preparando a su iglesia para el éxodo final? El cruce del Mar Rojo no fue el fin, sino el comienzo de un camino hacia la tierra prometida. Hoy las plagas pueden parecer un final, pero para el pueblo de Dios son el anuncio de algo nuevo. Dios está haciendo espacio, limpiando el terreno, sacudiendo sistemas para levantar algo glorioso, y quienes estén listos verán su gloria manifestarse en medio del juicio, porque el mismo Dios que envió las plagas es el Dios que dividió el mar. El que quebró Egipto también es el que sustentó a su pueblo en el desierto. No temas lo que viene si estás en sus manos. Las plagas no son para destruirte, sino para posicionarte. No son para asustarte, sino para alistarte. Porque lo que viene no es solo oscuridad. Lo que viene es gloria. Y es aquí donde muchos fallan al interpretar lo que está ocurriendo. No se trata simplemente de fenómenos naturales, crisis económicas o enfermedades sin explicación. Se trata de señales espirituales que apuntan hacia un mover celestial. Las plagas en Egipto no fueron solo físicas, fueron profundamente espirituales. Cada una desnudaba la falsedad de los ídolos egipcios. Y hoy, Dios está haciendo lo mismo, derrumbando los ídolos de este siglo. El dinero, el poder, la fama, la ciencia sin Dios, todos están siendo sacudidos, porque en medio de este aparente caos, Dios está marcando a los suyos. Así como en Egipto marcaban los dinteles con sangre, hoy somos llamados a marcar nuestras vidas con fe, obediencia y consagración. No con una marca visible, sino con una entrega total a su voluntad. Mientras el mundo entra en pánico, los que conocen a Dios deben estar firmes, sabiendo que están cubiertos bajo sus alas. Cada plaga que cayó sobre Egipto fue también un acto de justicia. Dios escuchó el clamor de su pueblo y respondió. Hoy, muchos están clamando por libertad, por justicia, por un mundo diferente. Y Dios está respondiendo, no como el mundo espera, sino como Él sabe que es necesario. Sacudirá hasta que despertemos. Golpeará hasta que entendamos que sin Él no hay esperanza. Mira las naciones, mira cómo se multiplican las enfermedades, cómo se endurecen los gobiernos, cómo se levanta la persecución contra la fe. ¿No te parece familiar? Todo se alinea con lo que ocurrió en Egipto, pero no para asustarnos, sino para prepararnos. Porque después de la última plaga, vino la libertad. Y después de todo esto, viene una nueva dimensión para la iglesia, pero solo los que perseveren verán esa gloria. Y justo como entonces, habrá una separación. En Gosén, donde habitaban los hebreos, no caían las plagas. Así será también en este tiempo. Dios está haciendo separación entre los que le temen y los que no. No se trata de religión, sino de intimidad. No se trata de conocimiento bíblico, sino de obediencia y rendición. En este tiempo, o estás con Dios, o estás expuesto a las plagas del sistema. No es momento de tibieza espiritual. Las plagas demandan definición, el juicio sacude, pero también revela. ¿Quién eres cuando todo se cae? ¿En qué confías cuando todo falla? Las respuestas a esas preguntas determinarán si verás la gloria o sufrirás el juicio. Dios está buscando a los que no se rinden, a los que, aunque tiemble la tierra, siguen creyendo, adorando, sirviendo, declarando su verdad. La historia no está repitiéndose por casualidad. Está proféticamente escrita. El tiempo del fin no es solo algo por venir, es algo que ya comenzó. Las señales están aquí, y así como Moisés fue llamado a confrontar al faraón con valentía, tú y yo somos llamados a confrontar este sistema, no con odio, sino con verdad. No con violencia, sino con autoridad espiritual. La misma unción de Moisés está siendo desatada sobre esta generación, y eso implica ser diferente,
implica pagar el precio, implica ser voz en el desierto aunque nadie quiera escuchar. Moisés no fue popular, fue obediente, y eso es lo que Dios busca hoy. Obediencia radical, fe inquebrantable, corazones rendidos, porque cuando todo se desmorone, serán esos hombres y mujeres los que liderarán el éxodo espiritual que viene. Los hebreos salieron de Egipto cargados de riquezas, guiados por la nube de Dios, rumbo a su destino profético. Tú también estás llamado a salir del sistema de este mundo, cargado de promesas, guiado por el Espíritu, rumbo a una vida diferente. Pero primero tienes que creer que el juicio no es el final, sino el principio, que las plagas no son ruina, sino preparación, que el dolor no es abandono, sino anuncio de libertad. Y recuerda esto, las plagas fueron temporales, pero la gloria fue permanente. No temas lo que ves ahora. Dios está en control, su poder está actuando, su mano no se ha acortado. Él es el mismo que derrotó a los dioses de Egipto y es el mismo que derrotará al enemigo en este tiempo. Mantente firme, porque la liberación está más cerca de lo que imaginas. El cielo se está abriendo, el clamor está siendo escuchado y pronto, muy pronto, veremos su gloria como nunca antes. Y mientras el mundo se pregunta qué está pasando, los que han recibido entendimiento espiritual saben que nada de esto es casualidad. Cada crisis, cada terremoto, cada noticia estremecedora es una pieza más en el rompecabezas profético que Dios está armando delante de nuestros ojos. Así como Faraón endureció su corazón una y otra vez, hoy vemos gobernantes, sistemas y naciones que también cierran su oído al llamado de Dios. Pero ese endurecimiento solo acelera el cumplimiento del plan divino. No olvidemos que cada plaga fue una oportunidad para Egipto de arrepentirse, pero su arrogancia los llevó a su destrucción. Hoy vivimos algo similar. Dios ha enviado llamados suaves, luego más fuertes, y ahora el mundo tiembla con avisos ineludibles. Y aún así, muchos siguen ciegos. La pregunta no es solo si las plagas pueden repetirse, sino ¿qué haremos nosotros si empiezan a manifestarse? Porque tal como sucedió entonces, el pueblo de Dios no fue diseñado para el juicio, sino para la liberación. Pero esa liberación no vendrá sin lucha espiritual, sin santidad, sin discernimiento. Hoy más que nunca, necesitamos hombres y mujeres que, como Moisés, se atrevan a confrontar el sistema del faraón moderno con la palabra encendida de Dios. No se trata de religión, sino de una misión profética. La idolatría de nuestro tiempo ha tomado nuevas formas. El entretenimiento vacío, la ciencia que pretende ser Dios, la redefinición de lo moral, la adoración del yo. Pero detrás de todas esas máscaras se esconden los mismos espíritus que operaban en Egipto. Y así como Dios desmanteló uno a uno los ídolos egipcios con cada plaga, también está comenzando a derribar los pilares corruptos de esta generación. El agua convertida en sangre mostró que ni lo más esencial es intocable sin Dios. Hoy los recursos naturales se agotan, el agua se contamina, el clima se descontrola. ¿Casualidad? No, es la tierra gimiendo. Es Dios hablando. Las ranas, los insectos, las enfermedades, las tinieblas, todo revelaba que la creación obedece al Creador, no al hombre. ¿Qué ocurrirá cuando el mundo moderno vea que su tecnología no puede detener el juicio? Y aunque algunos miren al pasado y piensen que fue solo una historia antigua, la verdad es que ese pasado es un espejo del presente. Las Escrituras no se equivocan cuando dicen que lo que fue será otra vez. Las plagas fueron una respuesta directa a la opresión, a la injusticia, al orgullo del faraón. Y hoy, con un mundo lleno de esas mismas cosas, ¿cómo no esperar que Dios actúe con la misma fuerza? Pero no temas, pueblo fiel. Así como hubo luz en Gosén, cuando había tinieblas en Egipto, también habrá cobertura para los que permanecen en él. La clave está en la obediencia, en la comunión íntima, en escuchar la voz del Espíritu más que la del miedo.
No será fácil, pero será glorioso. Dios no nos ha llamado a escondernos, sino a ser señales vivientes de que Él sigue vivo, sigue hablando y sigue liberando. En cada plaga, Dios revelaba algo de sí mismo, su justicia, su poder, su paciencia, su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre los hombres. Hoy, Él está haciendo lo mismo. El juicio no es el fin, es el principio de la revelación. Para el mundo será confusión, para su pueblo será claridad. Porque cuando las estructuras humanas caen, solo permanece lo eterno. Y cuando llegue el momento final, la 10ª plaga, la más temida, recordará al mundo que Dios no juega. La muerte de los primogénitos no fue solo un acto de juicio, fue el clímax de una batalla espiritual. Hoy también hay un clímax acercándose. El sistema babilónico actual se tambalea y pronto caerá. Pero los que estén bajo la sangre del Cordero, los que estén cubiertos, no temerán el ángel del juicio, porque serán preservados. Y entonces, como en los días de Moisés, vendrá el llamado: «Salid de en medio de ellos». El éxodo moderno será espiritual. Dios está llamando a su pueblo a salir del sistema, a abandonar el pecado, a vivir en santidad, a caminar en luz. Porque el tiempo de las plagas no es solo juicio, es también transición. Estamos siendo sacados de la esclavitud del mundo para ser llevados a la promesa. Pero solo los preparados podrán cruzar el mar que se abrirá. Así como Israel fue testigo de cómo Dios quebrantaba a la nación más poderosa de la tierra, también nosotros veremos cómo los gigantes de hoy caen uno a uno. Lo que parecía indestructible comenzará a temblar. Lo que parecía eterno se desmoronará. Bancos, gobiernos, corporaciones, sistemas religiosos corrompidos, nada escapará al dedo de Dios. Porque cuando Él decide actuar, ni el oro, ni el poder, ni la fama pueden interponerse en su camino, y no será por casualidad. Cada acontecimiento será como una nueva plaga, no para destruir sin propósito, sino para advertir, sacudir, despertar. Porque aún hay almas atrapadas en la Babilonia espiritual que deben oír el clamor de Dios: «Libera a mi pueblo». El mundo verá caos, pero el pueblo de Dios verá cumplimiento, porque todo lo que está escrito se manifestará. Cada palabra, cada profecía, cada promesa. Al igual que en Egipto, habrá un momento en que el clamor llegará al cielo. Un clamor no solo de dolor, sino de expectativa, de una generación que sabe que está a punto de cruzar, porque antes del Mar Rojo se vivió la noche más oscura, antes de la libertad vino el juicio. Así también hoy, antes del gran avivamiento vendrá la gran sacudida, y quienes estén firmes verán la gloria de Dios descender como nunca antes. Este tiempo no es para tibios, es para radicales, para aquellos que, como Moisés, han aprendido a oír la voz en la zarza, para aquellos que, como Aarón, se atreven a hablar ante reyes, para aquellos que, como los hebreos, se cubren con la sangre, cierran la puerta, esperan en obediencia, y son preservados mientras el juicio pasa por la tierra. Este es el llamado: prepárate, porque el reloj profético no se ha detenido. Ya no basta con escuchar mensajes, es hora de vivir la palabra. Ya no basta con asistir a un templo, es momento de ser el templo, porque los que entienden los tiempos no se dejarán arrastrar por el temor, sino que serán instrumentos de salvación en medio del caos. La pregunta ya no es si las plagas volverán, sino ¿dónde estarás tú cuando vuelvan? ¿Bajo el juicio o bajo la cobertura? Observa lo que ocurre a nivel global: sequías extremas, plagas de langostas, enfermedades misteriosas, colapsos económicos. Todo tiene eco en las antiguas plagas. No es una copia literal, es un patrón profético. Dios está hablando de nuevo, y quienes tienen oídos entienden, porque detrás de lo físico se mueve lo espiritual. Y el enemigo sabe que su tiempo es corto. No temas. El mismo Dios que envió a Moisés sigue levantando voces hoy.
profetas, intercesores, atalayas en las redes, en los medios, en las calles. No todos están dormidos. Hay una generación que se está levantando, no para entretener, sino para liberar. No para agradar al faraón, sino para declarar: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y mientras el juicio sacude, el favor se manifestará, porque aunque el mundo entre en escasez, en Gosén habrá provisión. Aunque haya confusión, el pueblo tendrá dirección. Aunque haya tinieblas, los hijos de luz brillarán. No es el fin, es el principio del gran mover de Dios. Y todo lo que fue escrito cobrará vida ante nuestros ojos. Dios está separando. Así como separó a Egipto de Israel, también hoy separa a los que son suyos, de los que solo llevan su nombre sin llevar su fuego. No es tiempo de religiosidad, es tiempo de intimidad. El que camine cerca de Dios verá puertas abrirse en medio del desierto. Verá milagros en medio del juicio. Verá salvación cuando otros vean ruina. Pero esa promesa no es automática, es para los que están alineados. El éxodo está por comenzar otra vez, y no es solo físico, es espiritual. Dios está sacando a su pueblo de los sistemas, de las cadenas, de la esclavitud del pecado, y como en los días de Moisés, muchos no entenderán. Algunos querrán volver a Egipto, otros murmurarán, pero los que crean caminarán sobre tierra seca donde otros se hunden, porque este es el tiempo en que Dios mostrará que Él no ha cambiado. La salida de Egipto fue más que un evento histórico. Fue una declaración eterna del poder de Dios sobre los sistemas opresores. Hoy, muchos viven en un Egipto moderno, atrapados en sistemas religiosos vacíos, gobiernos corruptos, cadenas emocionales, adicciones ocultas y cargas invisibles. Pero así como Dios escuchó el clamor de su pueblo en el pasado, hoy sigue oyendo el gemido de los corazones que anhelan libertad, y está respondiendo con señales, con juicio, pero también con redención. No podemos ignorar que el mundo está experimentando un despertar violento, terremotos, pestes, señales en los cielos, naciones al borde del colapso. ¿Y aún creemos que todo es coincidencia? Así como las plagas fueron una confrontación directa contra los dioses falsos de Egipto, hoy Dios está desmantelando los ídolos modernos, la economía, la ciencia sin temor de Dios, el entretenimiento vacío, el humanismo que excluye al Creador. Cada crisis, cada evento global es como el sonido de una trompeta profética alertando a quienes tienen discernimiento. La oscuridad crece, sí, pero eso solo significa que la luz se hará más evidente. Dios no ha perdido el control. Está moviendo sus piezas, y cada creyente con entendimiento es parte de ese movimiento. No como espectadores, sino como protagonistas. Así como Moisés no podía quedarse en el palacio cuando su pueblo sufría, tú tampoco puedes callar mientras las almas se pierden. Fuiste llamado a ser una voz, a levantar la vara, a abrir camino, a confrontar faraones espirituales que esclavizan multitudes, y aunque te tiemblen las rodillas, recuerda, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios que se desatan las victorias. No todos entenderán. Muchos aún preferirán los ajos y cebollas de Egipto antes que la libertad del desierto. Pero tú sigue adelante, porque el que obedece verá lo que otros solo escuchan en prédicas. Verás cielos abiertos, verás el juicio pasar sin tocarte, verás provisión en lo seco, dirección en lo incierto y gloria en lo que parecía muerte. Esta es una temporada para marcar puertas, no con sangre literal, pero sí con obediencia, consagración y fe. ¿Está marcada tu casa? ¿Está tu familia cubierta bajo la autoridad de Cristo? Porque cuando la próxima plaga toque el mundo, la diferencia no será el conocimiento bíblico, sino la relación viva con el Dios que ejecuta juicio y extiende misericordia a quien se refugia en Él. Recuerda que la última plaga, la más devastadora, precedió la liberación. Antes del gran mover de Dios, vino el clamor, el sacrificio, la sangre y luego
la salida. Así será en estos tiempos. No te espantes si el mundo entra en su noche más oscura. Esa será la señal de que el amanecer de la redención está a las puertas. Que no se apague tu lámpara, que no falte aceite en tu espíritu. Las plagas fueron reales, no son cuentos, no son fábulas, fueron juicios divinos que hoy se reflejan como advertencias. ¿Podrían repetirse? Absolutamente. Tal vez no idénticas, pero sí en esencia, en impacto, en mensaje. Y solo los que se refugien en la presencia de Dios sabrán cómo caminar en medio de la tormenta sin ser destruidos. Esta es la generación que verá cosas que ninguna otra vio. No lo digo con sensacionalismo, sino con conciencia profética. Jesús habló de estos tiempos. Los profetas los anunciaron. Las señales ya están en marcha. Solo falta que los hijos se levanten, no con miedo, sino con la autoridad del cielo para proclamar: «Viene el Señor, prepárate, pueblo». Y cuando el éxodo final comience, no serán millones saliendo de un solo país, sino una iglesia remanente, siendo levantada de todas las naciones. Será la gran separación. Será la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Y tú, si estás leyendo esto, no es por casualidad. Fuiste llamado para ser parte de esa historia, para vivir no como un esclavo del sistema, sino como un libertador en el nombre de Jesús. Sus corazones serán probados, y muchos caerán como Faraón, no por falta de poder, sino por orgullo. Hay un paralelo profético que no podemos ignorar. En aquel entonces, fue Moisés quien levantó la voz de Dios. Hoy, Dios está levantando voces proféticas en todo el mundo. Gente común, pero con una palabra encendida. Hombres y mujeres que no buscan aplausos, sino obedecer. Que no se visten de títulos religiosos, sino de autoridad celestial. Y cuando esas voces se alinean con el cielo, el infierno tiembla. Las plagas también fueron una forma de separación. Mientras Egipto sufría, Gosén, donde vivían los hebreos, estaba en paz. Esa separación sigue vigente. El que vive bajo el gobierno del reino será preservado, mientras el que confía en el mundo será sacudido. No se trata solo de religión, se trata de posición espiritual. ¿Dónde estás plantado? ¿A quién sirves de verdad? Porque esa respuesta marcará la diferencia en tiempos de crisis. Y atención, porque las señales ya comenzaron. Plagas modernas disfrazadas de pandemias, caos climático, escasez, colapso financiero, confusión ideológica. No es ficción, es la Biblia viviéndose en tiempo real. El mundo corre detrás de soluciones humanas. Todo lo que el hombre ha idolatrado, sin rendirlo a Dios, será tocado. No para destruir, sino para que el hombre se vuelva al único y verdadero Dios. Dios no juega con sus advertencias, no manda plagas por capricho, sino por amor, por justicia, por propósito eterno. Su deseo siempre ha sido la redención, pero muchos prefieren el juicio porque rechazan su misericordia. Hoy tú eres ese Moisés, tal vez te sientes pequeño, inseguro, inexperto, pero no se trata de tus habilidades, sino de a quién llevas contigo. Si Dios está contigo, lo imposible se vuelve camino, las aguas se abren, las cadenas se rompen, los imposibles se rinden. Así que no calles, no retrocedas. Es tiempo de hablar, es tiempo de obedecer, es tiempo de confrontar con la verdad, y no solo es tiempo de predicar. Es tiempo de marcar casas, de orar en serio, de cubrir a nuestros hijos, de enseñarles que lo que está viniendo no se enfrentará con miedo ni con memes, sino con discernimiento, con palabra, con ayuno, con fuego en los altares del corazón, porque no todo el que dice Señor, Señor, estará listo, pero sí lo estarán los que velan, los que esperan, los que guardan su fe. Así como hubo un momento exacto en que el pueblo salió de Egipto, también habrá un momento exacto en que la iglesia será levantada. Ni un minuto antes, ni un segundo después. Dios tiene un cronómetro eterno que se está cumpliendo. Y aunque muchos se burlan, aunque otros duermen, habrá un día en que el cielo sonará con trompeta y los preparados partirán.
Lo que para el mundo será caos, para el remanente será gloria. No ignores las señales, no minimices los tiempos, no endurezcas el corazón, porque lo que viene nadie lo detendrá, pero sí puedes decidir de qué lado estarás. Como en Egipto, el juicio será inevitable, pero también lo será la protección para los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Este es el tiempo de decidir, este es el tiempo de despertar, este es el tiempo de alinearse con el reino. Y así como las plagas fueron una confrontación entre el reino de Dios y los poderes de este mundo, hoy estamos viendo la misma guerra espiritual manifestarse con distintos rostros. La diferencia es que ya no se trata de un solo faraón en Egipto, sino de sistemas globales, élites invisibles y estructuras que se han levantado contra los principios del reino. Lo que antes fue una batalla local, ahora es una guerra espiritual global. El mismo espíritu que endureció el corazón de Faraón está activo hoy. Ese espíritu que desafía la voluntad de Dios, que se burla de la verdad, que manipula masas, medios y gobiernos. Pero también, el mismo Dios que se manifestó con poder en Egipto sigue siendo el mismo. No ha perdido autoridad, no ha cambiado su naturaleza, no ha bajado su estándar. Su justicia sigue tan santa como siempre y su misericordia tan profunda como el mar. Estamos entrando en tiempos donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se hará más delgada. Así como las ranas salieron de los ríos y los cielos se oscurecieron, veremos manifestaciones cada vez más intensas. Algunas serán señales de juicio, otras señales de gloria. Todo dependerá de dónde esté plantado nuestro corazón. Para unos será terror, para otros será cumplimiento. Pero Dios no está en silencio. Él está hablando por medio de profetas, de sueños, de visiones, de su palabra que está más viva que nunca, y está buscando corazones como el de Moisés, obedientes, sensibles, dispuestos a renunciar a la comodidad para cargar la responsabilidad. Porque ser llamado no es solo un honor, es una carga de fuego, de verdad, de urgencia. El pueblo hebreo fue testigo de las plagas, pero también fue partícipe del milagro. Así también los hijos del reino no solo verán las señales que estremecen al mundo, sino que caminarán en milagros, provisión y protección sobrenatural. Cuando falte todo afuera, habrá provisión adentro. Cuando la oscuridad cubra las naciones, habrá luz en las casas de los fieles, no por mérito, sino por pacto. Las plagas no solo vinieron a liberar al pueblo, sino a enseñarle quién era Dios. Fue un proceso de revelación. Cada juicio era también una lección. Así, hoy estamos siendo enseñados en medio de la crisis. Cada sacudida revela más del carácter divino, de su justicia, de su celo, de su fidelidad. Y aquellos que abran los ojos entenderán el mensaje detrás del caos. Hay una generación que está siendo despertada, jóvenes, adultos, ancianos, que están siendo sacudidos del letargo, que han sentido el clamor del Espíritu Santo como un llamado a volver, a consagrarse, a prepararse. Ya no se trata de ser religiosos, se trata de ser verdaderamente del reino, porque el tiempo de las apariencias terminó. Lo que viene solo lo resistirá quien esté firme en la verdad. Y no podemos ignorar que muchas de las plagas fueron ecológicas, climáticas, naturales. Hoy el planeta gime, las aguas están contaminadas, la tierra se revela, el clima está descontrolado. No es solo un problema ambiental, es un clamor espiritual. La creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están esos hijos? ¿Dónde están los que se levantan como respuesta? Dios está llamando a los valientes, a los que no negocian la verdad, a los que están dispuestos a hacer luz en medio de la tiniebla. Como Moisés, tal vez no se sienten dignos, pero Dios no busca perfectos, busca disponibles. Y cuando Él llama, también capacita. No necesitas saber cómo se abrirá el mar, solo necesitas dar el paso. Porque cuando Él está contigo, los milagros no son opción, son consecuencia.
Cada plaga fue un conteo regresivo hacia la liberación. Así también, cada crisis, cada señal, cada evento global que vemos es parte de un conteo profético hacia la redención final. El reloj profético no se ha detenido, y aunque muchos lo ignoran, cada minuto nos acerca más al cumplimiento total del plan de Dios. El éxodo final está por comenzar. ¿Estás listo para salir? Las plagas de Egipto no fueron solamente eventos del pasado, fueron advertencias eternas, ecos proféticos que siguen resonando en el tiempo, gritos sagrados que atraviesan los siglos para llegar hasta nosotros como un susurro urgente en medio del ruido moderno. Y ese susurro dice: prepárate, porque lo que fue volverá a ser, lo que ocurrió se repetirá, y lo que parecía historia es sombra de lo que viene. Hoy vivimos en una generación que ha perdido el temor de Dios, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una generación que ha levantado ídolos modernos, el dinero, el poder, el ego, la fama, y que ha puesto a Dios en un rincón como si fuera un concepto antiguo y desactualizado. Pero el Dios de Moisés no ha muerto. El yo soy sigue siendo, y su justicia no está dormida, solo ha sido paciente. Pero esa paciencia, como en Egipto, tiene un límite. El mundo entero está caminando hacia un nuevo escenario espiritual, donde los juicios volverán a manifestarse, no para destruir por capricho, sino para despertar, sacudir y redimir. Las plagas no fueron el final, fueron el principio de una nueva historia, y así será otra vez. Los juicios que están viniendo no son señales de abandono, sino de un Dios que no está dispuesto a perder a la humanidad sin antes hacer sonar su trompeta con poder. Dios no quiere espectadores, quiere participantes. Moisés no fue un profeta que solo observó las plagas, fue el canal, el instrumento, el vocero, y hoy tú puedes ser ese instrumento. Tú, que estás leyendo o escuchando estas palabras, no eres un accidente, no eres uno más, eres parte del ejército final que ha sido despertado para anunciar, para interceder, para levantarse con autoridad y discernimiento. El mundo está gimiendo, pero los hijos del reino están naciendo. La pregunta ya no es si las plagas pueden repetirse, la pregunta es: ¿dónde estarás tú cuando comience el clamor? ¿En la casa cubierta con la sangre del Cordero, o en la tierra de los que endurecieron su corazón? Porque vendrán días donde solo los marcados por la sangre estarán seguros. Días donde la fe no será opcional, sino vital. Donde la obediencia será la diferencia entre la vida y el caos. Moisés fue un hombre común, pero con una convicción extraordinaria. No tenía todas las respuestas, pero tenía el llamado. No era perfecto, pero tenía una relación con Dios que le permitió desafiar imperios. Y eso es lo que hoy Dios busca en ti. No perfección, sino entrega. Porque mientras el mundo celebra su aparente poder, Dios está formando libertadores en el secreto. Y cuando llegue la hora, esos libertadores se levantarán. Este es el tiempo de prepararse, de regresar a la palabra, de vivir en santidad, de discernir los tiempos. Ya no podemos vivir como si nada estuviera pasando, porque el cielo está hablando, la tierra está respondiendo y el Espíritu está clamando. Lo que viene es glorioso, pero también será exigente, y aquellos que estén vacíos del mundo y llenos de Dios serán los que brillarán como antorchas en medio de la oscuridad. Cada plaga en Egipto fue una confrontación contra los dioses falsos. Hoy, las plagas que vienen confrontarán los sistemas corruptos, las mentiras establecidas y los tronos de injusticia, pero también abrirán camino para la manifestación del reino, para un mover de gloria como jamás hemos visto. Porque cuando la oscuridad es más densa, la luz resplandece con mayor fuerza, y mientras el mundo grita desesperado buscando respuestas, el pueblo de Dios debe estar de pie, con la frente en alto, con lámparas encendidas y corazones firmes. Porque cuando Dios extiende su mano otra vez, será para liberar, para levantar, para establecer su reino de forma definitiva.
Y tú, amado oyente o lector, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque fuiste llamado a ser parte de esta historia. Así que levántate, sacúdete el miedo, cierra la puerta del pasado y abre tus ojos al llamado divino, porque las señales están frente a ti y el cielo está esperando tu respuesta. Las plagas de Egipto fueron el principio. Lo que viene será aún más glorioso, aún más impactante, aún más revelador. Y tú eres parte del propósito eterno de Dios. No lo ignores, no lo postergues. El tiempo es ahora. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo, quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.